Visitamos las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde hablamos con su director Carlos Carrillo, quien nos contó cómo avanzan los procesos judiciales contra Olmedo López y Sneider Pinilla por el entramado de corrupción al interior de la entidad. Además, se refirió a los proyectos en La Mojana y a las tensiones políticas que hay en el gobierno nacional por las designaciones del presidente Gustavo Petro. Esto nos dijo. Pues bueno, es de público conocimiento. Yo no tengo mucha información adicional aparte a la que transmiten los medios de comunicación. Lo que sí quiero decir es que yo espero que este proceso sea ejemplar. Hay algo que pues claramente tiene que ver con el signo político de esta administración, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si este escándalo de corrupción se hubiera dado en el gobierno de un Vargas, de un Lleras, de un Santos, de un Vargas Lleras, de un López, de una de esas casas políticas tradicionales, esto no habría pasado a mayores. Así como se sube la espuma, se la habrían bajado. Pero al tratarse de un gobierno de ruptura, de un gobierno que genera una fractura en la historia política colombiana, pues obviamente los enemigos del gobierno y también pues unos sectores claramente alineados dentro de la prensa hegemónica, pues se dedicaron a amplificarlo y a no dejarlo morir. Pero eso tiene una consecuencia que puede ser negativa para el gobierno, pero es buena para el país. Y es que muy seguramente de aquí en adelante escándalos de corrupción como el que sucedió en la UNGRD y que habían sucedido siempre en el pasado, no van a pasar de agache. Entonces, pues yo sí espero que, como le decía hace un momento, este proceso jurídico sea también ejemplar y que los responsables paguen, pero no solamente los lavaperros que estaban sentados aquí en esta oficina, sino quienes están detrás de ellos. ¿Qué pasó? Yo creo que es bien importante aclarar que lo que me pide el señor presidente es que colabore con la justicia, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día 1 hasta hoy. Entonces no es mi papel ser el instructor del caso, pero claramente lo que habitaba aquí era un cartel de corrupción, una corrupción enquistada hasta la raíz y que pues tuvo como primeras víctimas a los trabajadores decentes de esta entidad, ¿no? Entonces pues yo me encuentro una entidad desvencijada, desmoralizada, pues básicamente en ruinas, y hoy puedo decir que un año después esta entidad es otra, que es sustancialmente distinto, que está operando, que está cumpliendo con su misionalidad, a pesar de muchísimas dificultades que ha traído el escándalo, porque ese escándalo no es gratuito. Ese escándalo ha tenido unas consecuencias muy duras para la entidad, pero aquí estamos y estamos haciéndonos responsables de la vida de 50 millones de colombianos. Esos carrotanques ya tienen una destinación. De los 80 que compraron estos zampones, de hecho ellos compraron 120. Yo les recuerdo que una de los primeros anuncios que yo le hice al país en esta dirección fue que no eran 40 carrotanques como habían investigado algunos periodistas, sino que eran 80. Y después resultó que no eran 80, sino eran 120. Los 40 últimos también se los habían comprado a Impoamericana Rogers Haas, y pues logramos detenerlos y ahorrarle al Estado 52.000 millones de pesos que costaban esos 40 últimos carrotanques. Entonces esos 80 carrotanques tienen ya una destinación. Muchos de ellos ya fueron entregados, se le han entregado a algunos departamentos, a la Armada, a la Defensa Civil, y 8 de los carrotanques más pequeños van a quedarse en La Guajira como cumplimiento a una sentencia. Pero eso no implica que nosotros hayamos dejado de entregar agua en La Guajira. Hemos entregado más de 120 millones de litros en este año de agua potable en La Guajira, no a través de esos carrotanques, porque esos carrotanques no se compraron para solucionar el problema de agua en La Guajira, porque además el problema no son los carrotanques. La Guajira está llena de carrotanques. El problema es el agua. El problema es tener un suministro constante de agua potable. No puede ser que usted lleve un carrotanque el lunes de la otra semana y después no vuelva nunca más. Entonces, estamos trabajando en otros proyectos que pues esperamos poder anunciar muy pronto, de proyectos que puedan garantizar un suministro permanente de agua de emergencia, porque recuerde que nosotros atendemos la situación de emergencia, las soluciones de fondo pues las dan otras entidades del Estado. Entonces 8 de los carrotanques se van a quedar en La Guajira, los demás no, pero eso no implica que nosotros hayamos dejado de repartir agua. De momento, en el proceso que se está adelantando solo se van a recuperar 10.000 millones de pesos. Entonces pues yo sí considero que es muy poca plata.
el subdirector Snyder pagaba, no sé, algo así como 600, 500 millones de pesos. Olmedo López, que pues es una de las cabezas de esta organización criminal, pues paga 700 millones de pesos, su asesor 1000. El único que paga algo, digamos, entre comillas, considerable es el Pastuso, el contratista, pero pues además al contratista esta unidad le debe muchísimo dinero. Entonces, pues es un poco, creo yo, insuficiente para la magnitud del escándalo, porque además, pues si hicieron eso con un contrato, imagínese usted cuántos cientos de contratos se firmaron en el casi un año que estuvo ese señor acá. Pues vea, la Mojana es uno de los grandes desafíos que han tenido todos los gobiernos, no solamente este. Hay una diferencia y es que este es un gobierno comprometido con unos sectores más que con otros. Y eso no quiere decir que no se gobierne para todos, pero sí hay un énfasis. Y hay un énfasis, por ejemplo, en los pequeños y medianos productores de arroz. Hay un énfasis en los campesinos. Hay un énfasis en los desposeídos. Y pues los que pueden valerse por sí solos, pues, ¿sí me entiende? No creo que necesiten priorizarse dentro de las ayudas del Estado. Y en Colombia ha pasado algo que es, creo yo, pues bastante condenable, y es, recuerde, agroingreso seguro. Es que los subsidios del Estado, el esfuerzo fiscal que el Estado hace para ayudar, no se dirige en muchos casos a los más pobres, sino a los megarricos del país. Creo que no hay nadie más subsidiado que Luis Carlos Sarmiento Angulo en este país, ¿no? Entonces, ahí en La Mojana hay unas tensiones políticas complejas. Hay unos actores políticos que hacen campaña, que atacan, que no les sirve nada y que quieren convertir La Mojana en potreros. Quieren desecar esas tierras para expandir su frontera agrícola. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el territorio se ordene alrededor del agua y también que se ordene alrededor del riesgo. Nosotros no podemos simplemente hacer unas inversiones multimillonarias en obras duras que tenemos la absoluta certeza que muy pronto van a dejar de funcionar, porque el río Cauca es un río díscolo que se mueve a un lado, al otro, que cambia su curso permanentemente y que además siempre va a seguir inundando esa región. Entonces, en el marco de eso, lo que nosotros hemos planteado son dos obras en el punto de Caragato, que es el más polémico, porque no es el único. Esta vez el río Cauca rompió ahí, pero antes había roto en Nuevo Mundo, en la Boca del Cura, aquí, allá, en todas partes. Eso es permanente. Entonces vamos a ensanchar el Canal de la Esperanza a través de una obra de emergencia de 17.000 millones de pesos. Esto será un trabajo de 25.000 horas de maquinaria amarilla y que nos va a permitir que el río Cauca mayoritariamente recupere su cauce. Esto va a reducir sustancialmente el paso de agua por el punto del Boquete Caragato. Y al mismo tiempo estamos estructurando un proyecto más ambicioso, más grande, pero lo estamos haciendo con el debido principio de planeación. Yo al señor presidente lo respeto profundamente y le reconozco que nos permitió a las izquierdas acceder a escenarios de poder a los que nunca habríamos podido acceder si no hubiera sido por su triunfo en el 2022. Y ese es un triunfo que se da en el marco de una coalición. Y yo a veces siento que muchos de mis copartidarios o de las personas que están en este lado del espectro político no han entendido eso. A mí esa coalición en el momento en el que se planteó no me gustó. Y en ese momento, estamos hablando de finales del 2021, pues me quejé, puse varios trinos que ahí están porque yo no borro trinos. Bueno, entré en unas discusiones públicas con mi partido, con X y con Y, pero llega un punto en donde quien era el candidato, que era Gustavo Petro, toma unas decisiones. Y la decisión es hacer una coalición con el santismo, que es una vertiente del liberalismo. Usted recuerde que la presidencia de Uribe balcanizó el Partido Liberal, ¿no? Que ya había tenido una primera ruptura en el gobierno de Samper. Pero todos los partidos de centro-derecha en el país son herederos del Partido Liberal. Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal, el neoliberalismo, o sea, todos están divididos en eso. Tenemos ese escenario en el que el santismo hace una coalición con el señor presidente. Y esa coalición, pues obviamente tiene que cogobernar, porque usted no hace una coalición para no participar. Y ahí es donde se han dado este tipo de tensiones que
que yo considero que entorpecen el funcionamiento del gobierno, que no aportan mayormente. Yo puedo tener todas las quejas sobre algunas personas del gabinete, pero yo no soy quien para cuestionar las decisiones del presidente, porque el presidente es el que manda, punto. Así es como funciona el sistema. Entonces, si él es la misma persona que tiene el criterio para poner a X o Y en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de lo que sea, y también para ponerme a mí, yo no puedo poner al presidente a elegir. Eso creo que es incorrecto. O sea, yo no puedo decir, presidente, es que son ellos o yo. Yo hago mi trabajo tanto como puedo, lo hago con devoción, lo hago con cariño por este país, pero pues las pujas internas creo que son algo que pues en lo que yo no me debo meter, porque tengo un tiempo muy corto, tengo muchas cosas por hacer y entrar en discusiones políticas quita tiempo. Pues a mí me cuesta mucho calificarme a mí mismo, ¿no? Esas autoevaluaciones de las pruebas psicotécnicas no se me dan mucho. Si a mí me pide que califique mi capacidad de trabajo, pues la calificaría bien. Yo no he parado, digamos que he tenido una entrega constante desde el momento mismo de posesionarme hasta el día de hoy, y creo que son los colombianos quienes deben emitir ese juicio. Y en términos generales, lo que yo recibo son buenos comentarios. Creo que hay algo que me gustaría destacar, y es que yo creo que al país le ha quedado claro que esta es una entidad que ha sido administrada sin ningún criterio político. Nosotros hemos avanzado en proyectos muy importantes con gobernadores, alcaldes de diferentes vertientes políticas, y eso creo que ha sido muy valioso, porque demuestra que cuando se llega al Ejecutivo se pospone la discusión electoral y se gobierna para todos.